y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra, dice Jesucristo. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos, a que puedas visitar la congregación, la iglesia Manantial de Vida. En tantas dificultades que está la humanidad, podamos respirar libertad. Solamente Cristo puede darte esa libertad que tanto necesitas. Que Dios te bendiga. Recordar la palabra rema de este año. Una de las palabras, ¿no?, es reconstruyendo corazones. Qué bien que el Señor se preocupe por su iglesia, porque ha puesto una palabra en el corazón del pastor y esa es la palabra que este año usted y yo tenemos que trabajar. Y, ¿sabe? La iglesia Manantial de Vida está en avanzada en este tiempo. Porque lo que Dios está haciendo, lo que Dios está moviendo a través del pastor y esa sensibilidad para poder transmitir a la iglesia, vemos que Dios nos está llevando en avanzada. Estamos yendo hacia adelante. Y yo aquí quiero un poquito hacer una reflexión a la iglesia. Yo en mi corazón creo afirmativamente que Dios está planteando un tiempo nuevo, un nuevo reto para Manantial de Vida. Y me gustaría que nadie verdaderamente se privara de vivir este tiempo. ¿A dónde Dios nos está llevando? Pero todo lo que está moviendo ya se ve con nuestros ojos, ya lo vivimos en nuestro espíritu, cómo Dios está gestando algo nuevo para Manantial de Vida. Y qué error podríamos cometer nosotros de no entender el tiempo, este nuevo tiempo que Manantial de Vida está teniendo para seguir impactando Sabadell primeramente y después todos los alrededores. Así que podamos ser conscientes del tiempo que nos está tocando. Mira, yo diría, querido hermano, si has venido a los caminos del Señor con 50 años, con 60 años, Dios ha tocado tu corazón, con 30, con 20, déjame decirte que ese es el tiempo que Dios ha marcado para tu vida. Ese es el tiempo que tú tienes que entender que Dios te ha plantado, te ha traído al camino y es el tiempo que tienes que trabajar para conocer a ese Dios que te ha dado una oportunidad de vida. Y quiero leer un pasaje aquí que el apóstol Pablo está en Efesios 1, 17, 18, nos hace un poquito un recuerdo muy importante. Él orando para la iglesia de Éfeso dice, si está allí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Una esperanza a que Él nos ha llamado. Por eso decía, querido hermano, si te has convertido ayer con 50 años, con 40 años, sepa usted que usted no se convirtió porque usted quiso, sepa usted que Dios te ha hecho un llamamiento y cuanto más a entender y a comprender lo que Él tiene preparado para tu vida y para esta preciosa iglesia en la cual tú te estás cimentando. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es que la iglesia en este tiempo pueda recibir un espíritu de sabiduría y de revelación para entender y comprender lo que Dios está pidiendo para la iglesia en este tiempo. Sabemos que ya el mundo está con dolores de parto. Amén. A veces no nos gusta escuchar esto, ¿no? Pero está con dolores de parto. Estamos viviendo situaciones. Nomás usted encienda su televisión, vaya a la 1 de Televisión Española y ya va a comprobar que las noticias, no hay nada que satisfaga nuestra vida. Todo es negativo, todo es
conflictos, situaciones, por aquí, por allá. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros de que estamos viviendo tiempos muy complicados. Y que yo tengo que, como dice Pablo, renovar la mente. Tengo que entender que el tiempo en el cual yo estoy, en el Dios nos ha traído, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y estamos en este tiempo tan difícil, tan duro. A veces la injusticia es tan fuerte que aún el cristiano se siente conmovido, se siente tocado, se siente dañado, porque lo que vivimos allá afuera es lo que hay en este tiempo. Y la iglesia no está exenta de vivir situaciones difíciles y complicadas. La iglesia no ha sido diseñada para vivir dentro de una burbuja. La iglesia ha sido diseñada para salir fuera de la burbuja. Porque si vamos al libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia no se encierra en una burbuja por lo que estaba viviendo, sino que más bien se ve obligada a romper la burbuja y esparcirse por todo el mundo conocido en ese momento. ¿Es así, mi hermano? Es así, ¿no? Y Manantial de Vida también está llamada a salir fuera de la burbuja y poder impactar Sabadell, Terraza y todos los alrededores que tenemos nosotros aquí. Así que si Dios, como dice Pablo, nos ha llamado a una esperanza, usted y yo somos los que tenemos que pelear esta verdad. Y es una verdad universal para toda la iglesia. En Madrid, en Suiza, en Alemania y aquí también. Es una verdad universal. Y podemos querer taparlo con un dedo, pero no se puede. No se puede. Así como en el mundo antiguo no se pudo parar el evangelio. No se pudo parar ese evangelio que transformaba vidas, transformaba corazones, y en este tiempo también usted y yo lo necesitamos. Así que la iglesia no está exenta de vivir tentaciones, pruebas y aflicciones. No, Jesús no nos los enmarcó así. Y me gustaría que podamos ver en San Juan 16:33, aquí Jesús lo deja claro también, que la iglesia no estaba exenta de vivir. Mira, ahí está. Dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y ese es nuestro ejemplo para este tiempo. Es nuestro ejemplo. Yo he vencido al mundo. Pero a veces nos cuesta agarrarnos a esta verdad. Nos cuesta. Pero Jesús nos los deja como un ejemplo a seguir. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ya voy entrando en materia. He hecho una introducción un poquito de lo que estamos viviendo como iglesia. Y también resaltar que no estamos exentos de aflicciones. Amén. Gloria al Señor. Si puede poner el título de la enseñanza esta tarde, por favor. Mira, ahí está. Acobardarme no es una opción. Yo elijo perseverar. Yo no sé tu condición, cómo has entrado por aquella puerta. Ahora mismo no sé si tu vida está en tribulación, si tu vida está en prueba, si tu vida está en tentación. Pero, ¿qué haremos cuando estamos así? ¿Qué vamos a hacer? Mira, ahí pues, en el título dice acobardarme. Acobardarme no es una opción. Yo elijo perseverar. Y ahora mismo me ha venido a la mente una situación de unos hermanos nuevos convertidos, en algún momento venir a la iglesia, convertirse, buscar del Señor, pero hablando de las aflicciones también, llega un momento que ellos retroceden
Y uno se preocupa de eso y queríamos entender por qué el retroceder, ¿no? Entonces, estas personas expresaron decir, es que de que hemos venido al camino del Señor, parece que todas las cosas nos salen mal, nos salen torcidas. Y esta gente pues decide volver atrás, no decide perseverar. Vuelven al mundo, a vivir las cosas del mundo, y a veces cuando los nuevos convertidos pasan estas situaciones es complicado explicarle, ¿no? que es normal muchas veces que el cristiano viva estas circunstancias, tratar de hacerle entender, pero bueno, lo doloroso es esto, que a veces por la situación que podamos llevar nos sentimos tentados a volver atrás. Pero sencillamente yo no quisiera volver atrás. Yo personalmente no quisiera volver atrás porque se suele decir, ¿no? ¿De dónde me sacó el Señor? Y cada uno creo que es consciente de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha arrebatado. Pero lo que puedas vivir hoy es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Gloria al Señor. Quiero tocar dos aspectos de nuestra vida espiritual en esta noche. Uno es la oración y el otro es el servicio. Dos aspectos muy importantes, sobre todo el punto de la oración. Ese punto que muchas veces nos cuesta, ¿no? Ir al lugar secreto, buscar del Señor, humillarnos delante de Dios para que Él pueda darnos una esperanza, pueda darnos una respuesta, pueda quizás sacarnos del hoyo donde nos encontramos, pero nos cuesta demasiado esto. Y quiero tratar estos dos puntos, la oración y el servicio. Antes de entrar al texto que tengo preparado para esto, quiero leer el significado de la palabra acobardar. ¿Qué dice el diccionario sobre esta palabra? Ahí yo sé que está acobardarme, pero yo quiero leer el significado de la palabra acobardar. Dice, la palabra acobardar es retraerse de alguna cosa por miedo o desánimo, ceder, rendirse o desistir. Miedo, desánimo, ceder, rendirse o desistir. Quiero hacer mucho énfasis, más que todo, en esta palabra, porque fue una palabra que el Espíritu Santo habló a mi corazón en un momento muy delicado. Y lo voy a soltar ya. Como todo cristiano, pasamos dificultades, adversidades, y en un lapso de 6 meses en casa, yo con mi esposa, creo que 6 meses o 5 meses, de a veces parecer que todo lo tienes controlado, parece que todo lo tienes dominado, parece que todo tú lo controlas. Pero llega un momento que de repente las cosas se vuelcan, empiezas a vivir situaciones duras. Es que no solo en una área, sino en muchas áreas de tu vida, sentimental, emocional, económico, y esto y aquello. Fue como un momento nosotros en casa, se nos sumó un cúmulo de cosas tan difíciles, parecía complicado, parecía que todo se venía para abajo. Y en un momento, yo me recuerdo muy bien que pasé una semana fatal, una semana donde creo que me hundí completamente y guardé silencio, que mi esposa a veces quería entender ella, ¿no?, cómo yo estaba, pero él no podía explicárselo. Toqué un fondo de una semana allí en silencio y empezaba a buscar al Señor, clamaba, oraba y le decía, Señor, mira esta situación, mira aquello, Padre, haz algo, ayúdame o alúmbrame de alguna manera para que yo pueda ir allí, mover esto, aquello.
Y estaba allí en una lucha espiritual tremenda, porque no era una área sencilla, eran muchas áreas que de momento se acumularon allí y empiezas a batirte, ¿no? Y clamando, orando, peleando esa lucha espiritual. Ahora hablo de mí, ya no voy a hablar de mi esposa en este aspecto. Llega un momento que el desespero por ver cómo el Señor no te responde como tú quieres, porque muchas veces nos pasa esto. Queremos que cuando estamos en esta situación, queremos que Dios nos responda ya, porque lo que necesito es para mañana, porque lo que veo está siendo muy largo, se está yendo demasiado y el Señor no responde. Hasta llego al punto de pensar que Dios ya no estaba allí, que Dios no estaba allí. Y eso me estaba afectando en esa parte espiritual de la oración y también en mi servicio. Y un buen día sigo en esto de intentando, luchando. Me di cuenta que de un momento a otro empecé yo a obrar en mi propia justicia. Yo hago, yo muevo, yo toco, yo dirijo, yo hago esto, yo hago aquello. Aunque dentro de mí sabía de que era un error, porque era una impaciencia de ver cómo Dios nos responde, de sentir como que si Dios estuviera lejos. Pero Dios estaba allí. Dios estaba allí. Y yo digo, bendita tribulación cuando estamos pasándola. Porque siempre habrá enseñanza. Siempre Dios va a enseñar algo. Y Dios estaba allí, pero había una impaciencia a mí por todo lo que se veía tan negro y parecía que no había salida. Porque llega un momento de que en esas circunstancias tú empiezas a chocar carne con carne y te olvidas de que tu enemigo es esa parte espiritual que está allí. Entonces nos olvidamos de esto y empezamos a golpearnos carne con carne, ¿no? Muchas veces en estas situaciones. Y cuando lo que dice la palabra cobardar mete la palabra miedo como un significado, me gustaría que podamos ver un ejemplo, ¿no?, de cómo el miedo nos puede llegar a cobardar a nosotros en esta área. Si pones Primera de Reyes, por favor. Mira, aquí vamos a leer. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. El 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Vemos cómo el miedo, hermano, nos puede llegar a cobardar y también nos lleva a desanimarnos. Vemos el caso de Elías, ¿no? Si leemos más arriba el texto, Elías recibió una amenaza de muerte. Recibe una amenaza de muerte y ese hombre que en algún momento, lleno de la unción de Dios, lleno del poder de Dios, donde hace ese glorioso milagro de que ora y cae fuego del cielo para consumir ese altar, y de un momento a otro el hombre se siente intimidado por una palabra y huye, influenciado por el miedo, como dice el texto, y va y se esconde. Va buscando dónde esconderse y lo más fuerte es que pide morirse. Eso el que lo vive lo puede confirmar cuando entramos en la depresión, cuando entramos en estas cosas tan raras que en estos tiempos afectan al ser humano. Y hay personas que quieren morirse, quieren ya salir de este mundo. Y Elías estaba en esa condición. Entonces, vemos cómo la palabra acobardarse influye miedo, o el miedo te lleva al acobardamiento. Muchas veces estamos así. Quiero leer otro texto, San Lucas,
18, del 1 al 7. Ahora, cuando yo comentaba la situación que he pasado en estos meses atrás, creo que por 5 meses o medio año he estado así, en esa búsqueda incesante de respuesta, de salir de la situación, de haber obrado en mi justicia, de hacer cosas en mi justicia por querer salir de esto. Un día, buscando la palabra, una palabra que llega a mi corazón, el Espíritu Santo me llevó a esta palabra concretamente. Y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, me agote la resistencia. Y dijo el Señor, dijo Jesús: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermano, en mi hoyo negro, esta palabra golpeó mi vida. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente la palabra que me llevó a salir de allí. Me dijo: no te acobardes. No te acobardes. Eso ¡pam! Hizo en mi corazón. Me llamó la atención. Y empecé a indagar sobre esta palabra: no te acobardes. Y yo trataba de entender lo que Dios me quería hablar en ese momento. Y Dios no me estaba hablando, hermano, del miedo. No me hablaba del miedo. Me estaba hablando sencillamente de rendirte y de cesar. Ahora me voy a explicar muy bien. Me voy a explicar esta palabra. Pero me dijo: no te acobardes. Eso trajo un levantarme, un ánimo de querer zafarme, salir de esa condición en la que yo me encontraba. Y mi esposa también, afectada también conmigo. Entonces, yo empecé a meditar sobre esto. Señor, ¿qué me has querido decir? ¿Qué me has querido hablar aquí? Y muy sencillamente el Señor me estaba diciendo: ¿por qué estás menguando en la fe? Porque cuando tú te acobardas, cuando viene el miedo, cuando desistes, tu fe se pone en entredicho. Porque así como yo empecé a buscar mi propia justicia, no esperar en el Señor que Él hiciera lo que yo esperaba que Él hiciera. Entonces, sencillamente el Espíritu Santo trajo a mi mente con claridad que yo estaba desistiendo. Y también puso algo mucho más profundo, mucho más que va más allá de lo sencillo, de lo simple. Es cuando nosotros, por alguna razón, quizás por cansarnos, por acobardarnos, me traía a la mente los padres, las mamás cuando están clamando por los hijos, porque quieren que los hijos vengan al camino, quieren que los hijos salgan de las situaciones. Y quizás empezamos a orar, empezamos a clamar por un tiempo y de repente no sabes por qué has desistido de seguir peleando esa batalla por los tuyos. En ese sentido,
el Espíritu Santo me ministró. Porque yo estaba desistiendo de seguir peleando por mi situación. Por esa situación. Así que tú piensas que la palabra acobardarse es una palabra simple, tiene mucho significado. Quizás has orado por tu papá, por tu mamá, para que venga al camino y te has acobardado y lo has dejado allí. Hace años un hermano me cuenta un testimonio. Estaba él contento porque su mamá se había convertido, había venido a los caminos del Señor. Me dice, pero he orado, no sé si 8 o 10 años. 8 o 10 años. Pero mi gran satisfacción es que ahora mismo ella está en el camino. Te vuelvo a decir, iglesia, yo no sé ahora mismo si tú te has acobardado, has desistido, has cedido y quizás no sabes por qué o no entiendes por qué. Pero esa persona por la que has estado luchando necesita que sigas luchando. Porque no eres tú el que va a traer esa persona al camino. Es el Espíritu Santo cuando llegue el día, la hora y el momento. Pero tú y yo no tenemos que desistir. No te tienes que acobardar. Si estás pasando por alguna enfermedad, no te acobardes. Pelea. Lucha. Si ahora mismo no tienes trabajo, ese problema que tanto problema nos da, el tema del trabajo, no desistas. Pelea. Porque el Señor tiene tu trabajo. Él lo tiene. Él lo tiene. Y eso fue mi experiencia personal. No te acobardes. Y yo digo, ¿no? Si el Espíritu Santo no pone esa palabra en mi mente, no sé. Eso es como una luz al final del camino. Es como ver que las cosas se van enderezando. Y así es nuestro Dios. Por eso yo digo, qué bendito problema, qué bendita situación, porque eso me permitió a mí que Dios ministrara mi vida con su propia palabra, que me diera un entendimiento de lo que estaba pasando y de lo que tenía que seguir luchando. Y yo les ruego al Espíritu Santo que los que estamos aquí en esta noche, Él pueda traer a nuestra mente quizás situaciones en las que nosotros hemos abandonado. Pero tu hijo va a venir, tu mamá va a venir, tu papá va a venir por tu oración, por tu clamor, por tu valentía, por tu no acobardarte. Así que no te desanimes. Creo que en este tiempo el Señor nos está sorprendiendo porque aquí estamos escuchando testimonios de sanidades poderosos. ¿Y sabes qué? Se ha orado mucho por esas sanidades. Y se sigue peleando por eso. Se sigue luchando. Qué bueno haríamos que en esta noche pudiéramos reconsiderar si hemos tirado la toalla por alguien. Quizás por tu matrimonio, no lo sé. Quizás por ese hijo rebelde, no lo entiendes, no lo soportas, no sabes qué hacer con él, pero en vez de seguir persistiendo en la oración, estás enfrentándote carne con carne. Y así no vamos a traer a nuestros hijos al camino. Es imposible. Es imposible.
¿Cuántos están acobardados esta noche aquí? Yo ya pasé por ahí, por eso levanto mi mano. Por eso levanto mi mano. Pero de ahí me sacó el Señor. De verlo todo negro en un momento tan difícil, tan complicado. Y ahí estamos. Seguimos aquí de pie. Nos seguimos manteniendo. Amén. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de que, cuando yo decía, ¿no?, de que estar en esa situación me afectó en el servicio, sí. Muchas veces, según las situaciones que pasamos, vivimos, cómo estamos, está afectando lo que estamos haciendo para el Señor. Afecta. Afecta de una u otra manera, afecta nuestra vida. Cuando vamos a las reuniones de vida, en vez de transmitir amor de Dios, en vez de transmitir gracia de Dios, transmitimos otra cosa. Porque no estamos bien, estamos afectados por algo. Y yo he aprendido a hacer de tripas corazón. Pero a veces digo, no es bueno porque vamos tan mal, pero estamos allí. Pero estamos allí. Pero qué bueno es aún pasar por eso, porque tú mismo te tienes que redarguir de que no podemos servir al Señor así. No podemos realizar un servicio en esa condición. No podemos. Es complicado. Es complicado. Pero también cuando tenemos un alto sentido de la responsabilidad que tenemos, lo hacemos. Y estamos ahí, a pesar de cómo te encuentres y cómo estemos. Yo tuve que pasar por eso. De ir, de hacer, de mover, aunque por dentro estábamos mal, pero estábamos ahí. Aún ahí me sentí yo afectado y tuve que pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, perdóname, porque no es la forma ni la manera como debíamos de estar, ¿no? Y tengo que decir también que en esto de cuando el Señor me da esta palabra, también me abofeteó. Yo lo sentí así porque, ¿por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo vi la respuesta de Dios. Pude ver por aquello que estaba peleando, por aquello que estaba luchando. Yo vi en una área específica la respuesta de Dios. Y sentí yo dentro de mí como que Dios me dice, pa, pa, para que no vuelvas a desconfiar de mí. Pues eso, el que lo vive, lo experimenta, lo podría confirmar conmigo esto, ¿no? Yo me sentí así, cuando vi la respuesta en mi cara, de un momento a otro el Señor hace y cambian las cosas. Y para bien, porque te hace bien. Yo me sentía abofeteado en esa parte. Y me tuve que derramar, decirle, Señor, perdóname, porque una vez más tengo que reconocer de que no todo lo puedo tener controlado. No todo se puede ver como que tenemos el control de todo. Y el Señor, gracias a Dios, respondió. En su momento, en su día, Él trajo respuesta. Y las otras áreas se fueron acomodando, fuimos saliendo, fuimos avanzando, pero creo que con más intensidad el perseverar en la oración, como la viuda, que a mí me encantó esta mujer, como el relato lo da, ¿no? Muy persistente, muy insistente, buscando que se le haga justicia. Y a esa justicia podemos ponerle algún nombre. Llámese trabajo, llámese luchar por un hijo, llámese conflictos, situaciones laborales, no sé. Lo que cada uno puede estar pasando y viviendo. Si me pone por favor Deuteronomio. Amén. Mire, dice este pasaje, después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, ten valor
y firmeza, porque tú tienes que llevar esta gente al país que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Y tú serás quien los haga tomar posesión. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. No tengas miedo ni te acobardes. Usted y yo sabemos la gran responsabilidad que este hombre tenía. Y me hacía acuerdo un poquito de la transición que hemos tenido en este año de cambio de pastorado. Lo mismo pasa en esta situación. Moisés ya tiene que darle el legado a Josué porque Dios le dijo que hasta aquí era su tiempo, hasta ahí era su trabajo. Y la gran responsabilidad que este hombre tenía, la tenemos usted y yo también. Porque hermano, si Dios pone una persona delante de usted para que usted la ayude, ya usted tiene un gran trabajo. Un gran trabajo. A veces nos da un poquito de temor cuando Dios pone esas personas de quererlas ayudar, de quererlas llevar, por quizás no tener la experiencia, por quizás no tener esto, pero hermano, el que hace la obra, como decía el texto, Dios va delante de ti. Amén. Así que Dios va delante de la iglesia. Así como Dios le dijo a Josué, yo voy a ir delante de ti. Y lo que vas a hacer va a ser hecho porque es lo que hay en mi corazón. Y en este tiempo, lo que hay en el corazón de Dios para manantial de vida es algo por descubrir todavía. No lo sabemos. Pero yo te digo, hermano, no te quedes al otro lado del Jordán, cruza con todos a la tierra prometida. Y para nosotros en este caso, esa tierra prometida es conquistar todo nuestro alrededor. Hablar de Jesús. Así que no tengas miedo ni te acobardes, le dice Moisés a Josué. Y Dios va a estar contigo y va a estar allí. Gloria al Señor por esto. Aleluya. Bueno, este texto no se lo he pasado a los hermanos, pero yo lo voy a leer desde aquí. Que dice Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para preservación del alma. Dios no nos plantó aquí, Dios no nos trajo aquí para que retrocedamos. Dios nos ha hecho un llamado para que avancemos. La iglesia en avanzada, la iglesia hacia adelante. Y eso nos tenemos que nosotros mismos hacer una demanda personal de que si Dios me trajo a este tiempo, no tengo que retroceder. Tengo que seguir, tengo que avanzar contra viento y marea. No somos de los que retroceden. Esto implica que no abandonaremos nuestra fe, nuestra perseverancia o nuestro compromiso con Dios. Incluso cuando enfrentemos dificultades o tentaciones. No retroceder. Y ahí está nuestra perseverancia. En no retroceder. En seguir hacia adelante. No sé qué hará Dios con manantial de vida, pero creo que nos está dando pequeñas pinceladas de verlo con nuestros ojos. Así que iglesia, cógete de la fe, no te acobardes, no cedas, no desistas, pelea la buena batalla, pelea por los tuyos, persiste allí, déjalo a Dios que haga en su tiempo,
Déjalo a Dios que Él se manifieste en su tiempo y no hagas tu justicia. Porque si estamos orando al Señor, estamos ahí día y noche, Dios va a hacer en su momento. Y esto es para los que creen, hermano. Es para los que creen. Hasta aquí he llegado.